Esta semana Milei reiteró una frase que ya había dicho en la campaña y que ya había dicho en los primeros días de su presidencia, y que por algún motivo buena parte del sistema parece negarse a escucharlo, como si no quisieran abrir los oídos ante lo evidente, porque está todo ahí, está todo a la vista. Si hay algo que tiene este gobierno es que no acude a subterfugios. Todo sucede a la luz del sol. Y dijo Milei en una de estas entrevistas que da con medios extranjeros, que suelen ser más jugosas que las que da con medios locales, básicamente porque los que le preguntan no son sus empleados, dijo, insisto, algo que ya había dicho otras veces, que él es un topo que se infiltró en el Estado para destruirlo desde adentro. Y eso tiene implicancias muy concretas que estamos viendo en la Argentina, porque la ausencia de Estado definitivamente tiene consecuencias y consecuencias muy concretas. En José León Suárez, donde se encuentra buena parte del cordón sanitario del conurbano bonaerense, donde va a parar la basura que hacemos los porteños y los bonaerenses, dan turnos en los basurales para que la gente revise las montañas de desechos, porque la cantidad de gente que quiere ingresar a hacerlo es más que la que entra, más que la que la gente está dispuesta a soportar ahí adentro. Entonces hacen fila y dan turno para entrar a revolver el cordón sanitario. Esta semana, en el programa del colega Ramón Indart, la responsable de un comedor en Embalse contó, además de que tienen un convenio con el Banco Mundial y el gobierno les retiene el dinero que envía el Banco Mundial para ese comedor, por un convenio directo entre el comedor y el Banco Mundial, pero eso no es la parte más choqueante de la nota, sino que contó que como no alcanza para todos, porque antes había un indigente que iba a buscar comida y ahora hay 15, que aquellos que no consiguen comida esperan a los que salen con el tupper y les roban el tupper. Se roban la comida entre ellos porque no alcanza para todos. Eso es el Estado destruido por dentro. Eso es lo que viene a hacer Milei. Esta semana también se hizo viral el relato de un cronista de A24 que contó cómo cuando fue a cubrir el tema de la falta de medicamentos para personas con discapacidad, como no podían darle el medicamento, una persona se empezó a lastimar cuando llegó a las cámaras, a autolesionarse. También hay muchísimos testimonios de farmacéuticos que cuentan que la gente llega con los remedios que necesita a la caja y los tiene que dejar porque no le alcanza para comprarlo. Otro testimonio que se consignó por televisión en un móvil esta semana fue el de un jubilado que no tiene gas. Le cortaron el gas por falta de pago, entonces ya no tiene cómo estar caliente, cálido, estar protegido en las noches de frío. Y ese es un tema que se repite en los mensajes que nos llegan acá en el Destape. El tema de la gente que ya no tiene, no para comer, sino siquiera algo que quemar para mantenerse en condiciones en las noches frías. Se viene un invierno muy, muy duro. Otro móvil de televisión mostró a una chica que contaba que estaba yendo a vender cosas que había en su casa, electrodomésticos, adornos, a ver si con eso juntaba para pagar la boleta de luz, porque si no, no le alcanzaba. Vimos también a una movilera que en general la conocemos porque le gusta buscar roña y hacérsela picante en sus móviles, y que entrevistando a un cura que contaba cómo no les alcanzaba la comida para darle de comer a la gente en sus comedores, se puso a llorar.
Ya son comunes, habituales las historias que recibimos de personas que empiezan a saltar una comida porque no tienen para comer 2 veces por día, o que lo hacen para poder poner algo en el plato de sus hijos y entonces ellos deciden irse a comer con la panza vacía para que a sus hijos no les falte nada. El hospital de clínicas se está quedando sin insumos. Y si se está quedando sin insumos el hospital de clínicas, me animo a asegurar que son muchísimos los centros de salud en todo el país que ya no tienen con qué hacer lo básico. Hay argentinos que mueren por falta de medicamentos, historias que venimos contando en el Destape semana a semana porque el gobierno nacional dejó de interrumpir la provisión de medicamentos para tratamientos muy costosos que no hay forma de gestionar de manera privada. Hombres y mujeres que fallecieron por decisiones políticas de Javier Milei y de los funcionarios de su gobierno. Hombres y mujeres que perdieron su vida, que no tienen para comer, que no tienen para abrigarse, que están sometidos a la intemperie y a la violencia por la decisión política de un hombre que decidió ser un topo y meterse en el Estado para destruirlo desde adentro. Cuando no hay Estado, no tardás 35 años en volverte a Irlanda, sino que tardás unos pocos meses en parecerte a Haití. Eso es lo que estamos viviendo en la Argentina. Y para que no quede ninguna duda de que las declaraciones de Milei se condicen con la realidad, con que el plan de este gobierno es un plan de hambre, de muerte y de privaciones colectivas, que de eso se trata, el ajuste más grande de la historia, el gobierno sigue sin entregar comida. Esto es impresionante. Hace 2 semanas Ali Lijalad denunció que había 5 millones de kilos de alimentos sin entregar. Primero lo negó Adorni, después salió Pablo de la Torre a decir que era para emergencias. También explicaron que eran alimentos que no tenían fecha de vencimiento y resultó ser todo mentira. Petovelo echó a de la Torre, saltaron denuncias de casos de corrupción muy pero muy graves, sobre sueldos, ñoquis. Apareció la chica esta Leila Yani, sacó de gira los paquetes de yerba por los canales de televisión. Hubo una orden de un juez para repartir los alimentos, la apelaron, se negaron a repartirlos, fueron enfierrados a tribunales a apretar a Grabois en una audiencia. Luego la Cámara sostuvo el fallo original y los obligó a empezar a repartir. Sacaron los camiones del ejército y también de gendarmería porque Bullrich, si no, se ponía celosa de Petri. Hicieron todo un show con cámaras en vivo para repartir menos de la 10ª parte, solamente unos 400.000 kilos de leche en polvo que están por vencer en el mes de julio. Le dieron un rol protagonista en ese reparto a Conin, que es una secta con valores decimonónicos, que obliga a las mujeres a tomar cursos en contra de los anticonceptivos para entregarles los alimentos y que ellos mismos reconocieron que no tienen la estructura para hacer el reparto que se requiere. Y hoy, 2 semanas más tarde, todavía hay 5 millones de kilos de alimentos guardados en el mismo depósito. Es más, hay más, porque se descubrió que había más que lo que habían declarado en una primera vez y ahora están apareciendo más depósitos, nuevos depósitos, y no hay solo alimentos, hay colchones, hay frazadas, hay sillas de ruedas. Y hay sobre todo una decisión política de no hacer absolutamente nada con eso. Hay una decisión política, un plan político que tiene entre sus características matar de hambre, dejar morir por enfermedad y privar de lo básico a buena parte de la sociedad argentina. Tal es así,
que ya existen algunos abogados que trabajan junto con sectores de los derechos humanos y con algunos partidos políticos, que sostienen que si esto se mantiene en el tiempo, que si esto no se corrige pronto, debería investigarse si este plan sistemático de privación no constituye un delito de lesa humanidad. Porque en los acuerdos internacionales que demarcan qué significa un delito de lesa humanidad, aparece específicamente la privación de sectores de la población colectiva de ciertos derechos básicos en función del cumplimiento de las propuestas políticas o del plan político de un gobierno. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Pero sin llegar a ese punto, sin entrar en esa discusión, que en todo caso corresponderá ser en su momento, ojalá que en realidad no lleguemos nunca a tener que darla, lo que sí hay que decir es que este plan sistemático de hambre y de muerte y de privación que propone Milei para los argentinos, sin duda constituye un factor inhabilitante para ejercer la presidencia de la nación. Porque la presidencia de la nación no es solamente una lista de poderes, no es solamente la lapicera, no es solamente una lista de artículos de la Constitución que te permiten dictar decretos, que te permiten tomar decisiones administrativas. Esos poderes que el pueblo delega en el presidente lo hace en función de una serie de responsabilidades. La más importante de todas, cuidar la vida de los 47 millones de habitantes de esta patria. Y cuando un gobierno no solamente no hace nada en ese sentido, no hace nada para cuidar la vida de los 47 millones de habitantes de la Argentina, sino que por el contrario, tiene un plan político que implica el hambre, la muerte y la privación de buena parte de la población, entonces que no quepa ninguna duda, pero ninguna duda, que no está habilitado, que no es hábil para ejercer esa responsabilidad, y el sistema político argentino tiene herramientas para solucionar esa clase de inconvenientes. Hay algo que podrá no gustarle a los voceros de este gobierno, al ministro de Justicia, que ahora se dedica a denunciar periodistas, pero es que decir que esto va mal y termina peor es una descripción de la realidad evidente para cualquiera que saque la nariz por un minuto de ese diario de Irigoyen, que es el algoritmo de las redes que le armaron a Javier Milei. Como también entender, y esto es clave para proyectar el futuro, que no hay en todo el gobierno una sola persona con la capacidad de corregir esta situación. No lo hay. Es un gobierno que se cae a pedazos por su propia impericia. Pasamos en 10 días de una interna entre el presidente y el jefe de gabinete, el eyectado Nicolás Pose, a 25.000 internas. Karina contra Petovelo, las dos asistentes terapéuticas del presidente, las dos personas responsables de que el presidente se mantenga en sus cabales, peleadas entre sí, a los gritos. Ministros que operan para voltear a otros ministros permanentemente, a diario, nos escriben a nosotros, nos mandan mensajes con denuncias, con operaciones. Bullrich, no le pregunten a Bullrich lo que piensa de Petovelo, pero lo más chiquito que les va a decir es que por culpa de ella ahora tienen que reconocer que los piqueteros tenían razón, que Grabois tenía razón
cuando Bullrich venía haciendo un trabajo metódico, mes tras mes, en los medios y en la calle, para perseguirlos. El gobierno se cae a pedazos, el gabinete se está autodestruyendo. La relación con los bloques en el Congreso y con los gobernadores también se desgasta. Y acá hay que decir algo, porque Milei dice que los mercados están cayendo y demás porque el Congreso no le aprueba la ley. Y en parte tiene razón, porque hay un pedido por parte del sistema de sustentabilidad política. Ahora, la parte que no dice Milei es que hay suficientes diputados y senadores en el Congreso que estaban más que dispuestos a aprobarle esta ley, que estuvieron dispuestos a aprobarla después de que él les dijo ratas, que estuvieron dispuestos a aprobarla después de que él les dijo corruptos, que estuvieron dispuestos a aprobarla después de que él les incumplió cosas que había prometido. Pero que el nivel de mala praxis de este gobierno es tal que aún así van 6 meses, no les aprobaron ninguna ley y todavía no es seguro que la ley de bases pase. Hoy en el gobierno, la mitad del gobierno cree que la ley de bases se cae, la otra mitad, que es la que le cree a Franco, cree que finalmente va a terminar pasando. Yo no sé qué va a pasar, pero que lleguemos a este punto, con ese nivel de incerteza, cuando se cansaron de mandarle señales de colaboración, Pichetto, De Loredo, los radicales en el Senado, los gobernadores, es por pura y exclusiva mala praxis de este gobierno. Y curiosamente, lo que se llama como los mercados, el sector financiero, parece haber entendido antes que los políticos que este gobierno no tiene ningún destino, que la sumatoria de un plan político de miseria, de hambre y de muerte, con la mala praxis, con la incompetencia, solamente tiene un final posible. Esta semana, como contaba Flor, fue una semana negra para los mercados en la Argentina, que en parte anticipó el hecho de que junio va a ser un mes sin superávit y sin baja de la inflación. Los dos únicos pilares que sostenían hasta ahora la credibilidad de que el modelo de hambre, miseria, muerte y privación que propone Milei podía llegar eventualmente a un buen puerto. Ojalá que ahora que los inversores se dieron cuenta, los gobernadores, los diputados, los senadores, que tienen una antenita muy sensible a la opinión de los inversores, empiecen también a darse cuenta de que esto va a terminar mal, de que no hay manera de que esta historia tenga un final feliz. Y que la única pregunta que cabe hacerse a esta altura es si este avión al que le están fallando todos los motores va a seguir en manos del piloto desquiciado que lo está llevando derecho a estrellarse contra una montaña, o va a haber dirigentes a la altura de las circunstancias, políticos, empresariales, sindicales, en los medios, que estén dispuestos a hacerse cargo del monstruo que entre todos ayudaron a crear y por lo tanto tomar las decisiones que sean necesarias, por más duras que sean, para que el aterrizaje forzoso no termine matando a todos los que estamos a bordo del avión.